cuando uno introduce la noción de políticas de memoria, por ahí está hablando del Estado y de quien está a cargo del Estado en cada uno de los momentos históricos. Hay que también preguntarse, el Estado nunca es monolítico, quiere decir que puede haber conflictos, puede haber en un Estado local puede tener divergencias con el Estado nacional, o sea, pero siempre la noción de memoria va anclada en la noción de sujetos, de actores que llevan adelante esos sentidos, que le dan ese sentido al pasado. Entonces uno puede decir cuál es el sentido dominante o el sentido que intenta convertirse en que todos lo acepten, pero nunca pasa esto. Entonces siempre tenemos, y para mí esto es muy importante, luchas entre memorias. O sea, siempre en cualquier escenario va a haber algunos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Entonces, si tomamos desde la transición, ¿qué pasó? Lo dominante, lo que más se veía en la esfera pública en el momento de la transición, fue un régimen un Estado, un régimen político que se instaló con una lógica de los derechos humanos. O sea, y enfrentar las violaciones a los derechos humanos. ¿Eso qué significó? Eso significó fundamentalmente que los hechos importantes tenían que ver con la represión y el terrorismo de Estado, porque es ahí donde las violaciones a los derechos humanos fueron más fuertes. Entonces, ¿qué se instaló? Se instaló, sí, una noción, un relato, unas memorias vinculadas con los horrores, con las situaciones límite, con los horrores de esa dictadura y de ese terrorismo de Estado. Eso fue lo dominante. ¿Qué significó esto? Que la contracara, o sea, es que de lo que tenemos que hablar es de víctimas, porque el paradigma o la noción de derechos humanos y de violaciones a los derechos humanos pone a los sujetos en la situación de víctimas. Sus derechos fueron violados por alguien. Y cuando se pide castigo a los culpables, lo que se está pidiendo es castigar a quienes fueron responsables de esas violaciones, que fue como una de las grandes consignas del comienzo de la transición en los años, mediados de los años 80. Era juicio y castigo a los culpables. Entonces lo que se trataba era, más que nada, de encontrar a esos culpables, y el juicio a los excomandantes fue eso, encontrar a los máximos responsables y castigar a los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos. Hubo distintas cosas que pasaban en esas luchas en ese momento, inclusive si había habido violencia de un lado y violencia de otro, si eran equiparables unas y otras, la de la lucha armada y la del terrorismo de Estado, esto que después se llamó la teoría de los dos demonios. O sea, había varios relatos y varias narrativas vinculadas en aquel momento, pero creo que lo dominante fue, porque el papel que tuvo el juicio de los excomandantes fue central para el país, el tema de violaciones a derechos humanos y castigo a los culpables. Después hubo muchas otras cosas que fueron pasando en la escena pública, en el escenario político, incluyendo los indultos de Menem y cosas que fueron pasando, que llevaron a una especie de bajón. En comienzos de los 90, un bajón, y que lo que quedó como cosa más dinámica y activa es el movimiento de derechos humanos, que nunca cesó en sus búsquedas y nunca cesó en sus consignas, y que lo que estaban pidiendo seguían con la idea de juicio y castigo a los culpables, a pesar de que no se podían hacer juicios, y con demandas de distinto tipo, pero siempre en tono de que hubo un terrorismo de Estado y hubo víctimas, y esas víctimas a las que hay que reparar de alguna manera, hay que restaurar un orden que había sido quebrado. Empezaron a aparecer voces allí que retrotraían la historia un poquito antes del 76 y a mirar que quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado no eran víctimas pasivas, sino que tenían proyectos. Pienso que el acto de la ESMA de marzo del 2004 es
cuando Kirchner e Ibarra firman la recuperación de la ESMA como centro clandestino de detención y después como sitio de memoria, allí digamos que se instaló un ícono, se intentó un emblema, y un emblema que combinaba la represión y la violencia de Estado y el terrorismo de Estado con una reivindicación de la militante y especialmente militante de Montoneros. O sea, todos los que hablaron se identificaron de alguna manera con esa generación setentista, inclusive el discurso del presidente Kirchner, que tuvo mucho que ver con una noción de que yo soy compañero de aquellos, y la manera como él se dirigió a la sociedad, instaló otra matriz. Si comparamos el 84 con el 2004, son como dos matrices de sentidos del pasado bastante diferentes. Y bueno, pero siempre están como en tensión y en lucha, y por eso yo insisto en la necesidad de historizar las memorias. Lo que ha habido en los últimos años son políticas activas por parte del Estado Nacional y de los estados provinciales y de muchas municipalidades de llevar adelante políticas específicas de memoria. Porque cuando hablamos de políticas de memoria hay una referencia más a las políticas simbólicas, o sea, llevar adelante marcación territorial de todos los lugares donde hubo centros clandestinos, hacer listados, mapas, marcas territoriales, monumentos, cambiar nombres de calles, dar nombres a las escuelas, museos, todo este aparato simbólico tiene dos sentidos. Uno es hacia el futuro, el otro es hacia los emprendedores y las emprendedoras que lo quieren. Entonces, si hay alguien, o sea, si ustedes miran con más detalles, se van a dar cuenta que si alguien quiere, que generalmente son detenidos en un lugar, sea La Perla en Córdoba, la Escuelita o lo que fuera, exdetenidos o familiares de quienes estuvieron detenidos allí, los que llevan adelante la demanda por marcar el lugar. Entonces hay una demanda real, inmediata por parte de gente que el Estado está respondiendo de distintas maneras. Pero al mismo tiempo hay una idea de que al hacerlo también se está dejando materiales para el futuro. Ahora, nadie sabe qué va a pasar en el futuro. O sea, pensemos que todas las calles de la ciudad tienen nombres de alguien y que vivimos en calles y nunca ni nos preguntamos quién fue este señor. Entonces, qué sé yo, hay una escuela que se llama Claudia Falcón, ¿no? Que fue una de las víctimas de la Noche de los Lápices, y es un homenaje importante. Pero de aquí a 50 años, los chicos que vayan a esa escuela, a menos que haya alguien que los impulse, ¿qué van a saber de quién es o quién fue Claudia Falcón? O sea, no hay ninguna seguridad cuando hacemos políticas de memorias al futuro que quienes nos sigan van a darle el mismo sentido que le estamos dando nosotros ahora. Más bien yo diría, yo diría que la seguridad es que van a tener la libertad de reinterpretarlo y resignificarlo como ellos quieran. Si nosotros miramos la historia de las memorias, vemos que los militares durante la dictadura dieron su versión de los hechos. Ellos venían a salvar a la nación porque había caído en el caos, inclusive lo llamaron proceso de reorganización nacional, retomando el proceso de organización nacional de mediados del siglo XIX. O sea, se vieron a sí mismos como salvadores, o sea, hicieron su relato histórico, su manera de interpretar qué es lo que venían a hacer y qué es lo que retomaban de la historia pasada de la nación. En la transición los militares estuvieron calladitos, ¿no? O sea, fue una clara, no como en otros casos, por ejemplo en Chile, donde los relatos pinochetistas siguieron siendo muy activos, acá se fueron al cuartel. No sé qué hacían dentro del cuartel, pero públicamente no hacían nada.
Y eso fue la situación de la esfera pública argentina hasta hace bastante poco tiempo. Y ha cambiado, porque en este momento han renacido o han resurgido en la esfera pública voces reivindicativas de la dictadura militar. Hay un movimiento que se llama Memoria Completa, que reivindica la dictadura y que hace reuniones, meetings públicos, a los cuales por ahí van 5.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. O sea, no son los primeros, qué sé yo, 20, 15 que fueron una vez, un 24 de marzo, cuando Videla estaba preso domiciliario ahí en la calle Cabildo de Buenos Aires, que fueron y dijeron viva Videla, gritaron unas cositas en la puerta y se fueron. Ahí eran 10, 12, salió en los medios, pero no fue una cosa visible. En este momento es muy visible. Entonces, el tema es que esta es la historicidad de las memorias, reaparecen. Ahora, ¿qué se hace en un aula? Esa es la pregunta más específica. ¿Qué se hace en un aula? En primer lugar hay que ver qué es lo que los docentes quieren, y puede haber docentes que también tengan visiones que no sean necesariamente las visiones más democráticas y más, digamos, más cuestionadoras de la dictadura militar. ¿Puede haber? ¿Qué van a hacer esos docentes cuando el relato oficial que tienen que transmitir es otro? No sé cómo van a manejarlo, yo no soy docente, pero que también le puede pasar. O sea, que no es que se encuentra con un chico nieto de como le ha pasado a mucha gente, que en el aula se encuentra con un chico nieto de alguien que fue víctima de un atentado. Y entonces, y el relato que trae ese chico en la escuela es bastante diferente del que el docente quiere o la docente quiere transmitir. ¿Cómo se maneja eso? Digamos, yo no soy docente, no tengo práctica pedagógica en ese nivel, pero sí práctica de vivir y de ver que hay conflictos. Entonces, bueno, una cuestión es, sí, señalar que hay múltiples memorias, pero que hay también, y ahí es donde viene la historia. Yo creo que ahí el dato duro de la historia es un dato duro. Digamos, sabemos que siempre va a estar sujeto a interpretaciones o lo que fuera, pero sabemos también que hubo un golpe militar y que ese golpe militar derrocó a un gobierno constitucional. Entonces ahí hay un hecho. ¿Y cuál es la legitimidad y que hubo terrorismo de Estado? Eso están los datos. Entonces yo creo que ahí es donde, más que hablar de memorias, yo creo que lo importante sería que lo que se transmite es historia. Y después ver, sí, que hay distinta gente que lo lee de distintas maneras, pero que hay hechos que claro, todo hecho histórico es controvertible, pero no, es mucho más duro que una subjetividad de la memoria. Entonces ahí me parece que lo que hay que hacer en las escuelas es más enseñar historia.